Y para comentar la nota está conmigo la doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, Leticia Calderón. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Braulio, pues aquí a distancia, pero encantada de la vida para comentar, pues justo, ¿no? Lo que está, creo que en la boca de todo mundo, este tema que tiene que ver con los resultados de la encuesta que se hace cada 2 años y que arrojó datos, pues muy interesantes, una controversia también súper interesante entre los detractores, ¿no? Como lo decimos en ciencias sociales, bueno, las estadísticas también se pueden leer de tantas maneras distintas que es parte también del debate. Y dicho eso, yo te quiero colocar aquí 5 premisas para ver tú cómo ves, que Venga. tienen que ver primero, que la gente entienda y entendamos todos que todo país responsable tiene programas sociales, incluso los países capitalistas más destacados tienen los programas sociales más agresivos, seguro de desempleo, te pagan por número de hijos o programas de jubilación universal dignos. O sea, aquí no es una cuestión de un apoyo o una extrita, no, es un dinero que realmente permite y además explica por qué las personas desean avanzar ya hacia su etapa de jubilación, pues de la manera más temprana para gozar ese tiempo que les puede beneficiar, pero con un recurso. Aquí el problema es que las personas no nos querríamos jubilar por cuestiones justamente del salario, no por otra cosa. Entonces, creo que es un tema. Otro, entender que las transferencias directas, que ha sido parte de la disputa que está en el aire, como lo ha manejado este gobierno, pues realmente han venido a complementar la pérdida salarial que se vivió en nuestro país desde hace décadas. Esa fue una decisión política, esa fue una ortodoxia que se siguió en términos del programa neoliberal y se decidió que pagaran el costo los trabajadores. Y por tanto, eso deprimió los salarios que, lo junto con la siguiente premisa, tienen que ver con que los salarios mínimos, sobre todo, y esto con toda la cadenita que lleva, siguen siendo bajos en México respecto a nuestra región latinoamericana. Ahora, si los comparas con Estados Unidos, que siempre es nuestra referencia y nos encanta compararnos, pues espérate, porque el debate allá, el más reciente, ha estado en poner a $15 la hora. Entonces, cuando empezamos así con esta cosa de que si se suben o no se suben, yo creo que tendríamos que estarnos viendo ya en términos de nuestro socio comercial y entender que esto ha sido un elemento que ha estado en el debate realmente de una manera, digamos, muy secundaria, pero que tendría que avanzarse. Y uno que para mí es súper controversial y creo que es central, es que las condiciones laborales y las condiciones en términos del ámbito de trabajo no son solo el salario y no es solo en el ingreso donde se ve, claro que ahorita está el debate porque estadísticamente ahí es donde se reflejan muchos de los resultados de esta encuesta, pero tiene que ver también con las condiciones laborales y ojo, y aquí sí, pues con la pena, ¿no? Pues al que le toque el zape, pero hace muy poco en el Congreso de nuestro país se discutió el tema de la jornada digna. La inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país, Braulio, no tienen esto que le llamamos semana inglesa, o sea, sábado y domingo, o por lo menos 2 días, ¿no? En general que son sábado y domingo, como días de descanso para recuperarse en términos de un beneficio que viene desde el siglo XIX. Y por tanto, asombra el hecho de que pelearon como pudieron y no se avanzó en permitir esos 2 días de descanso obligatorio, sino al contrario. Se habló incluso de que esto podría llevar a que los trabajadores se acostumbren demasiado a la flojera y que se vuelvan además menos productivos porque ya no van a querer trabajar. O sea, una serie de falacias impresentables que la oposición con toda su fuerza detuvo como un avance que, como te digo, no es solo lo salarial, sino también viene este tipo de cuestiones que dignifican el ámbito laboral y lo que tiene que ver también pues con las condiciones. Y el último punto de mis premisas, ahora sí que las primeras premisas, pero es que yo creo que lo más bonito de los resultados de esta encuesta, que están por discutirse y abrirse el gran debate, venga por ahí, es que sustentan y muestran ya lo que significa una ideología atrás de un proyecto de nación. Es decir, este intento que lleva tiempo, que ha llevado varios años, y ojo, en medio de la peor pandemia de nuestro siglo, ahora sí que de nuestras vidas, y una guerra como no la habíamos visto en muchos años en términos de lo que se entiende por globalización, ¿no? Y en ese sentido, que hay resultados pues que son promisorios, que apuntan ya a un cambio en términos de la estructura y que, ojo, sustentan un proyecto que tiene que ver con cómo se pelea, cómo se lucha
frontalmente contra la desigualdad y se aprovecha el tema de esta movilidad para la inclusión social, o lo que vemos, y ahí es donde la pelotita le pasa al otro bando y no tienen forma de pegarle al gol, y es este intento permanente de mantener los ingresos totalmente en una lógica de apalancar más a quien más tiene, y en ese sentido mantener a la inmensa mayoría pues rezagada, no solo salarialmente, en condiciones de vida y en todo esto que ha tenido que ver con la movilidad social que nuestro país necesita, hasta por la sobrevivencia de la élite, Braulio, es lo peor de todo. Ahora sí que, para no hacernos tampoco la ilusión de que estamos rompiendo con el esquema capitalista o el neoliberalismo más feroz, pero incluso en esa sobrevivencia, la capacidad de la movilidad social es fundamental para nuestras sociedades. Entonces, pues creo que se abre un debate hermoso porque nos pone con números, con proyecto y sin ambigüedades qué es lo que queremos unos respecto a lo que han ofrecido durante décadas otros. Fíjate que me gusta mucho tu planteamiento desde el inicio porque hablas de las distintas interpretaciones que se han dado de la encuesta nacional de ingreso por hogares del INEGI y recuerdo mucho una frase que dice mucho un amigo que es que los números no mienten, pero que sí se pueden mentir con los números. Y ante el relato de que esta política social y económica e incluso laboral, por todos los temas que ahorita abordabas, de la cuarta transformación, que supuestamente dicen que no es suficiente y que ha dejado de lado a las personas más pobres, pues estos datos matan precisamente ese relato, porque sí, el ingreso de los dos últimos deciles, los que tienen el ingreso más bajo, son los que más beneficiados se han visto de toda esta política laboral y política social, porque sí, ayer lo comentaba con Víctor Aramburu, parte de los impactos de esta encuesta, pues sí son los aumentos al salario mínimo, pero también me gusta mucho que lo amplíes al tema de laboral en el sentido más amplio, porque como bien dices, la jornada de 8 horas, de 5 o 5 días y medio a la semana, pues tiene muchísimos años y ha habido avances tecnológicos impresionantes, pero la jornada laboral no se ha reducido. Entonces sí es momento de poner ese tipo de discusiones en el debate. No, deja tú que si fue el momento. Y el PRIAN se negó a avanzar y los empresarios hicieron un cabildeo impresionante en contra de este tipo de posibilidades que modifican sustancialmente la vida. Y te digo, incluso esta cuestión que puede beneficiar en términos no solo de mayor productividad por vía también del descanso, sino el consumo que provoca el hecho de que la gente tenga también tiempo libre. Es decir, tampoco alcanzan a ver, o sea, tienen esta mentalidad tan cerrada que no alcanzan a ver una cuestión más panorámica. Y ahí sí te lo voy a decir como decimos en ciencias sociales, ¿eh? Hay verdades, hay mentiras y estadística. Entonces, pues también aguas con eso, porque mucho de lo que vamos a oír a veces de los detractores es, por ejemplo, ya escuché, pues sí, pero el salario mínimo o la transferencia por este tema que tiene que ver con la pensión, ¿no? Universal. Ah, pero es una mínima. Bueno, que no se habían ni enterado, caramba, ni enterado de lo que son los recursos que se reciben en este país. Y aprovecho para decirlo, si hay una persona que se atreva a decir que se pueden pagar 120,000 o 70,000 pesos al mes de un seguro de médico, bueno, realmente no tiene ni idea de lo que se gasta, de lo que se consume, de lo que se recibe como salario promedio en este país. De verdad que creo que esta estadística que ahora tenemos va a ser y nos va a permitir desnudar a más de uno, querido Braulio. Una desconexión completa de la realidad. Querida doctora, te agradezco mucho por tu tiempo. Espero que mañana están muy buenos los temas. Ojalá que la próxima semana podamos abordarlos más a profundidad. ¿Te parece? No, hombre, seguro, y ahí nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, chao.